Una pobre abuela quería festejar el cumpleaños de su nieto en un restaurante, pero no tenía suficiente dinero y entonces ocurrió algo que la dejó sin habla. José se encontraba en una encrucijada emocional. Por un lado, su abuela Sofía representaba el único vínculo familiar que tenía, una presencia cálida y protectora que llenaba el vacío que habían dejado sus padres. Por otro, la música bajo la tutela del viejo Pedro comenzaba a tomar un lugar crucial en su vida, despertando en él un deseo de futuro que nunca antes había sentido. Esa nueva pasión, sin embargo, la mantenía en silencio, como un pequeño tesoro que no quería revelar aún. Cada tarde, después de la escuela, José corría hacia el parque, ansioso por reencontrarse con Pedro. El anciano lo esperaba sentado en su banco habitual, con su guitarra descansando en las rodillas y una expresión tranquila en su rostro. Al principio, el hombre le enseñaba lo más básico: cómo colocar las manos, rasguear suavemente las cuerdas y escuchar atentamente el sonido que cada cuerda producía. Pero con el tiempo, José avanzaba rápido, como si la música ya hubiera vivido dentro de él desde siempre. Las lecciones, que comenzaron como simples encuentros musicales, se transformaron en conversaciones profundas sobre la vida. Pedro le hablaba de su juventud, de las decisiones que había tomado, de las oportunidades perdidas y de las que había aprovechado. Para José, esas tardes con Pedro eran un refugio, un lugar donde podía soñar sin sentirse limitado por la realidad de su situación. Una tarde en particular, mientras las sombras comenzaban a alargarse en el parque y el cielo adquiría tonos de un suave color naranja, Pedro le entregó algo que José nunca había esperado. Era una guitarra vieja, desgastada por el uso y marcada por el tiempo, pero aún firme y con un brillo especial. «Es para ti», dijo Pedro con una sonrisa melancólica. «No es nueva, pero tiene alma. Me ha acompañado toda la vida y ahora te pertenece». José no podía creerlo. Se quedó mirándola por unos segundos, incapaz de articular palabra. «No puedo aceptarla», murmuró, con la voz entrecortada por la emoción. «Claro que puedes. Eres un músico ahora, José, y un músico necesita un instrumento. Esta guitarra tiene muchas historias que contarte, y estoy seguro de que crearás muchas más con ella». José abrazó la guitarra con cuidado, como si temiera romperla, sintiendo su peso y la historia que cargaba. Mientras caminaba de regreso a casa esa noche, con la guitarra en la espalda, un sentimiento de gratitud y responsabilidad lo envolvía. Sabía que no podía decirle nada a su abuela por ahora. Tendría que esconder la guitarra, por lo menos hasta su cumpleaños, cuando tal vez podría encontrar el momento adecuado para revelarle su sueño de ser músico. Aquella noche, mientras se preparaba para dormir, el chico miraba la guitarra desde la esquina de su habitación, oculta bajo una vieja manta. No podía dejar de pensar en cómo cambiaría su vida. Había hecho una promesa a Pedro: nunca renunciar a su sueño, pero también sentía una responsabilidad enorme hacia su abuela, la única persona que lo había mantenido a flote tras la muerte de sus padres. ¿Cómo lograría equilibrar ambos mundos? El cumpleaños de José se acercaba rápidamente y Sofía sentía una mezcla de alegría y preocupación. Su nieto pronto cumpliría 11 años, una edad significativa, y como cada año, se encontraba enfrentando la misma inquietud. ¿Qué puedo regalarle para hacerlo feliz? Aunque vivían con modestos recursos, Sofía había estado ahorrando cuidadosamente durante 6 meses, recortando gastos y buscando ofertas con la esperanza de poder darle algo especial a José. Cada centavo guardado era una muestra de su amor y dedicación. Desde hacía tiempo, la anciana mujer había decidido que, este año, llevaría a su nieto a un restaurante. Era un lujo que ni ella misma se había permitido en muchos años.
Recordaba vagamente la última vez que había entrado a uno, quizás en tiempos más felices cuando su hija Lucía aún vivía. Ahora pensaba que era momento de compartir esa experiencia con su nieto, un lugar donde José pudiera sentirse especial, aunque fuera solo por una noche. En su mente planeaba todo con gran detalle. Le vestiré con la mejor camisa que tenga y sus pantalones recién lavados. El chico debe aprender a estar en sociedad, entre gente decente. No todo es trabajo y sacrificio. Reflexionaba mientras preparaba las prendas con esmero. Para Sofía, esa cena no solo sería una celebración, sino también una valiosa lección para José, una ventana al mundo más allá del barrio en el que vivían. Una tarde, cuando José estaba en casa, su abuela se sentó a su lado con una sonrisa traviesa en los labios y le propuso la idea. «José, querido, ¿qué te parece si celebramos tu cumpleaños en un restaurante? Será algo diferente, una experiencia especial para ti». Los ojos de José se abrieron con sorpresa. Nunca había estado en un restaurante. Para él, la palabra evocaba imágenes de lujo, de platos elegantes y personas bien vestidas. Sentía una mezcla de emoción y nerviosismo, pero también una pequeña punzada de preocupación. Sabía que su abuela hacía sacrificios por él y no quería que gastara dinero que pudiera necesitar para cosas más importantes. «¿Y tenemos suficiente dinero para ello?», preguntó, casi con temor de escuchar la respuesta. Sofía le sonrió con ternura. «He estado ahorrando, cariño. No te preocupes por eso. Lo que importa es que pasemos un rato agradable y que tengas un cumpleaños memorable. Disfrutaremos de una comida deliciosa, verás». Con esas palabras, Sofía intentó calmar la mente inquieta de su nieto, aunque en su interior también albergaba dudas. Sabía que no podía permitirse grandes lujos, pero estaba decidida a que José tuviera un momento de felicidad sin preocupaciones. El día del cumpleaños llegó y ambos se prepararon con entusiasmo. José se vistió con la camisa que su abuela había cuidado con esmero, mientras Sofía se ponía su mejor falda y su pañuelo bien ajustado. Salieron juntos de su pequeño apartamento y caminaron hacia el restaurante que habían visto muchas veces en sus paseos, pero nunca habían entrado. Desde fuera, el lugar parecía cálido y acogedor, con luces suaves que iluminaban las mesas a través de las ventanas. Al entrar, José fue recibido por el aroma delicioso de los platos que se cocinaban en la cocina. Era un mundo completamente nuevo para él. Las mesas estaban elegantemente dispuestas, con manteles blancos y cubiertos brillantes. Había un murmullo constante de conversaciones suaves y el tintineo de copas que chocaban en brindis. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde podían ver la calle tranquila. «Ni siquiera sé qué pedir», admitió José mientras observaba el menú con ojos grandes. «Algunos de estos platos los veo por primera vez». Sofía sonrió con orgullo. «No te preocupes, hijo. Hoy probamos algo nuevo. Yo pediré gallo al vino. Nunca lo he probado, pero parece delicioso». La camarera se acercó a su mesa con una sonrisa amable y ambos hicieron sus pedidos. Mientras esperaban, Sofía y José comenzaron a charlar animadamente, riendo y disfrutando del ambiente, como si el mundo exterior no existiera en ese momento. Cuando los platos llegaron, el entusiasmo en los rostros de ambos era palpable. La comida era exquisita, mucho más de lo que José había imaginado, y cada bocado era una pequeña celebración. Pero a medida que la noche avanzaba, el momento culminante llegó cuando la camarera, con una sonrisa cortés, dejó la cuenta sobre la mesa. Sofía la tomó con manos temblorosas, y al ver los números escritos en el papel, su corazón se hundió. La cantidad era mucho mayor de lo que había anticipado. Todo su ahorro no era suficiente para cubrir la cuenta. Un nudo de preocupación se formó en su estómago, y aunque intentó ocultarlo, José, siempre perceptivo,
Notó el cambio en la expresión de su abuela. ¿Pasa algo, abuela?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Antes de que Sofía pudiera responder, los ojos de José se fijaron en una guitarra que descansaba en una silla cercana. Era una guitarra vieja, probablemente utilizada por los músicos que de vez en cuando amenizaban el restaurante con su música. Una idea audaz cruzó la mente del chico. Sabía que tenía que hacer algo, no solo para ayudar a su abuela, sino también para no dejar que esa noche terminara en un desastre. Se levantó de la silla sin decir nada y caminó hacia donde estaba la guitarra. Al tomarla entre sus manos, sintió una familiaridad que lo tranquilizó. Se acercó al gerente del restaurante, un hombre de aspecto serio pero no intimidante, y le hizo una propuesta con voz firme pero nerviosa. ¿Puedo tocar algo para ustedes? El gerente lo miró con curiosidad, sorprendido por la audacia del niño. ¿Sabes tocar?, preguntó con una ceja levantada. José asintió, sin perder la compostura. Sí, lo aprendí de un amigo. Solo quiero tocar una canción para todos. Tal vez pueda ayudar de alguna manera. El gerente lo miró por un segundo, evaluando la situación. Finalmente, asintió, intrigado por la propuesta del niño. José subió al pequeño escenario del restaurante, guitarra en mano, con los ojos de los comensales fijos en él. Respiró hondo, cerró los ojos por un momento y comenzó a tocar la melodía que Pedro le había enseñado. Una canción suave, pero llena de emoción. La confusión de Sofía creció cuando vio a José levantarse de la mesa con determinación y caminar hacia el rincón oscuro del restaurante. Tomó la guitarra con manos seguras, un gesto que parecía natural para él, aunque ella nunca lo había visto tocar. Al sentarse frente a los comensales, José ajustó las cuerdas con la destreza de alguien que había practicado durante mucho tiempo en silencio, un talento que había florecido lejos de su mirada protectora. Entonces comenzó a tocar la melodía que le había enseñado Pedro, el viejo músico del parque. Los primeros acordes resonaron en el restaurante con una claridad que inmediatamente capturó la atención de todos. Los murmullos y conversaciones se desvanecieron mientras cada nota, vibrante y cargada de emoción, atravesaba el aire como un eco de los pensamientos y sentimientos más profundos de José. Su interpretación era intensa, llena de un sentimiento que ningún niño de su edad debería haber conocido tan íntimamente, pero que el dolor de la pérdida y la soledad habían moldeado en él. Sofía, desde su mesa, observaba con lágrimas en los ojos, sin poder creer lo que estaba ocurriendo. Su nieto, el mismo que hasta hace poco parecía un niño sin más aspiraciones que las de un joven soñador, ahora brillaba bajo las luces del restaurante, transformado en un músico. La abuela nunca había imaginado que José tuviera este talento oculto, y su corazón se debatía entre el orgullo y la sorpresa. El restaurante, que momentos antes estaba lleno de conversaciones y ruido, quedó en completo silencio. Todos los presentes se dejaron llevar por la música, sumergidos en las notas que salían de la guitarra en las manos de aquel niño. A medida que la melodía continuaba, algo más llamó la atención de José. Entre la multitud, un hombre de rostro serio y solitario escuchaba con una intensidad diferente a la del resto. Había algo en su expresión, en la manera en que sus ojos seguían cada movimiento de José, que le resultaba vagamente familiar. El niño sintió una extraña conexión, un eco de algo lejano, enterrado en lo más profundo de su memoria. Cuando terminó la canción, el restaurante estalló en aplausos. El gerente se acercó a José con una sonrisa genuina y le dijo: «No te preocupes por la cuenta, la cena está pagada, y gracias por la hermosa música». El niño sonrió, aliviado y emocionado. Había cumplido con su promesa a Pedro y había salvado la noche para él y su abuela. José, todavía bajo el influjo de la emoción, miró directamente al hombre que lo estaba mirando fijamente
y en un impulso incontrolable dejó escapar la palabra que había estado guardada en su corazón durante años. «¿Papá?», preguntó con un hilo de voz. Para sorpresa de todos, y especialmente de José, el hombre era efectivamente su padre, Alberto, a quien había creído muerto durante muchos años. La revelación de su presencia viva fue un momento de profunda emoción para ambos. Padre e hijo se miraron, conmovidos, mientras el resto del público, que había sido cautivado inicialmente por la música, ahora observaba con asombro la escena de reencuentro. Ambos se estudiaban mutuamente, buscando rasgos familiares en el rostro del otro. A medida que reconocían similitudes y la familiaridad crecía, sonrisas de alegría y alivio empezaron a iluminar sus rostros, mientras el restaurante entero se convertía en testigo de un momento inesperado y conmovedor. Pero, ¿qué había ocurrido? ¿Por qué José no sabía que su padre estaba vivo? ¿Y por qué su padre no había buscado un encuentro con él? La clave de la disolución de la relación entre los padres de José yacía en Sofía, la abuela del niño. Ella había influido significativamente en la dinámica entre su hija Lucía y su esposo. Alberto había terminado marchándose y poco después de su partida, Lucía falleció trágicamente. Cuando Alberto y Lucía estaban juntos, formaban una pareja encantadora a los ojos de muchos. Él era un hombre notablemente apuesto, con una tez bronceada y cabello oscuro peinado hacia atrás que resaltaba su atractivo varonil. Su físico bien tonificado solo añadía a su carisma, haciendo de él una figura especialmente atractiva. Sin embargo, esta misma atractividad fue lo que despertó la desconfianza de Sofía desde el principio. En su experiencia, hombres con el atractivo de Alberto a menudo se mostraban frívolos y tenían la tendencia a ser el centro de atención, atractivos para otras mujeres y por lo tanto propensos a la infidelidad. Estas percepciones llevaron a Sofía a desconfiar de Alberto, influenciando su actitud y acciones hacia él, de manera que eventualmente contribuyó a la disolución del matrimonio de su hija. Lucía: «Él te engañará a diestro y siniestro, serás infeliz con él», le insistía a su hija. «Mamá, nos queremos, y eso es lo más importante», contestaba la mujer enamorada. Es importante destacar que Lucía, por su parte, no se quedaba atrás en cuanto a belleza y atractivo en comparación con su marido. Poseedora de unos impresionantes ojos oscuros y una cabellera larga y bronceada que resplandecía bajo cualquier luz, su presencia era capaz de capturar la atención de cualquiera. Las pestañas rizadas enmarcaban su mirada, añadiendo un toque de encanto y misterio. Lucía también tenía un sentido innato para la moda que complementaba su figura esbelta. Se vestía con elegancia y siempre elegía vestidos vibrantes que resaltaban su figura con gracia y sofisticación. Los tacones altos eran un accesorio constante en su vestuario, perfectos para realzar su porte y estatura, haciendo que su presencia fuera aún más distinguida. Sí, Lucía sabía vestir bien y valorarse, lo que la hacía aún más irresistible. Y su voz. Tenía una voz maravillosa y cautivadora. Cada vez que cantaba una melodía, todo el mundo se ponía a escucharla. En esos momentos, Alberto se enamoraba aún más de su mujer. «Me has dado la mayor felicidad que puede tener una persona, Lucía. Siempre estaré agradecido al Señor por encontrarte», decía el hombre. «No, yo debería darle las gracias a Él por haberte dado a ti», le respondía ella. El intercambio constante de palabras de amor y admiración entre ellos parecía tejer una capa de felicidad inquebrantable alrededor de su vida familiar. Sin embargo, en lo más profundo de sus corazones, ambos albergaban el temor de perderse el uno al otro, siendo Alberto quien más intensamente sentía este miedo.
Lucía no solo destacaba por su belleza, sino también por su talento excepcional, lo cual amplificaba las inseguridades de Alberto. ¿Cómo puedo merecer estar siempre a su lado? Ella tiene tanto talento y yo solo soy un hombre ordinario, pensaba Alberto frecuentemente. A pesar de su atractivo físico, él sentía que carecía de habilidades sobresalientes y el don musical de su esposa le provocaba un tormento constante. Este sentimiento de inadecuación lo asaltaba sin cesar. No soy digno de ella. Este pensamiento lo martillaba, erosionando su autoestima. Un día, Lucía le recordó emocionada: Alberto, hoy canto en el festival. ¿Recuerdas? Prometiste estar allí. Todos nuestros amigos y parientes vendrán a verme. No podré ir, respondió él secamente, aunque en realidad no tenía compromisos urgentes ese día. En su mente, la idea de otros hombres admirando a Lucía lo consumía. No soporto que otros hombres admiren a mi Lucía, reflexionaba, dejándose llevar por los celos que le carcomían por dentro, robándole la paz y nublando su juicio. En lugar de apoyar a su esposa en un momento crucial, Alberto se dirigió al bar más cercano, buscando escapar de sus propios pensamientos destructivos. El lugar estaba bastante desolado, un reflejo de su estado emocional, mientras se sentaba en la penumbra intentando ahogar sus inseguridades en soledad. En una mesa, un par de caballeros jugaban a las cartas. El resto de la escasa concurrencia bebía tequila, acompañado de cigarros humeantes. Tras mirar a su alrededor y no reconocer a nadie, el hombre decidió recluirse en un rincón. Un camarero se le acercó. «Póngame una taza de café fuerte sin azúcar y un chupito de whisky». El camarero asintió complacido y se marchó. Y Alberto se sumergió en sus pensamientos sin darse cuenta de que un desconocido se le unía. Alberto salió un momento de su ensueño, pero no oyó la pregunta. «¿Puedo ofrecerle un tequila?» «Camarero, 2 tequilas para mí y para este señor». El desconocido no esperó respuesta, así que decidió hacer el pedido él mismo. Fue entonces cuando Alberto se dio cuenta de que había una persona completamente desconocida sentada frente a él. «¿Quién es usted?», preguntó. «Me llamo Pedro. Veo que tienes algunos problemas. ¿Puedo ayudarle en algo?» «¿Quién es usted?», Alberto repitió su pregunta con más insistencia. «A veces toco y canto en este restaurante», contestó el hombre. «Mi mujer también canta. Se llama Lucía. Tiene una voz mágica y es divina, hermosa, y solo yo le hago la vida gris y desgraciada», dijo Alberto, poniéndose tan triste que el desconocido quiso consolarlo inmediatamente. «¿De verdad es tan importante tener algún talento? Al fin y al cabo, no todo el mundo está dotado. Cualquier talento viene dado de arriba y su dueño debe demostrar su maestría a todos los que le rodean. Así es el destino». «Sí, pero ¿y yo? En algún momento habrá otro músico con talento que estará al lado de mi Lucía. ¿Y qué será de mí? No puedo perderla», exclamó Alberto. «Veo que eres muy celoso», contestó Pedro. «No, mis pensamientos son muy reales. Hoy actúa en un festival donde habrá muchos otros artistas brillantes como ella». El hombre comentó. «Creo que puedo ayudarte», le contestó Pedro. Mientras tanto, en la casa de Lucía se desarrollaba una conversación entre ella y su madre, Sofía. Con un tono de preocupación y cierta sospecha, Sofía inquirió: «¿Dónde está tu querido marido?». Notando su ausencia en la casa durante la noche: «Debe de tener asuntos urgentes porque no ha venido a cenar», respondió Lucía con calma, sin rastro de duda en su voz. Ella confiaba plenamente en su esposo y no albergaba preocupaciones sobre su fidelidad o su paradero. Sin embargo, Sofía, siempre protectora y a veces cínica, comentó con una mezcla de sarcasmo y preocupación: «Probablemente ahora mismo esté dándole placer a alguna morena en una habitación de hotel de segunda».
Lucía, quien nunca había considerado la posibilidad de la infidelidad de Alberto, solo pudo sonreír ante el comentario de su madre. «¿Cómo se te ocurren esas cosas, mamá? Tienes una imaginación desbordante», replicó, intentando desestimar la insinuación con ligereza. «Solo quiero que mi hija sea feliz y tu marido te miente. Ya lo verás, que tengo razón», insistió Sofía, aunque sin lograr perturbar la tranquilidad de Lucía, quien prefería mantener su fe en su marido intacta. Pasada la medianoche, Alberto regresó a casa, visiblemente cansado. Con movimientos lentos, se quitó el abrigo y se sentó cerca de la entrada, mostrando signos de un día largo y agotador. Lucía lo recibió con la misma cordialidad de siempre, sin indagar más allá en su tardanza. «¿Qué tal el día de mi querido esposo? Veo que no fue fácil», le saludó con una mezcla de preocupación y cariño. «Sí, lo siento. Hoy tuve que quedarme más tiempo», explicó Alberto, apreciando la comprensión y el apoyo constante de Lucía, a pesar de las sombras de duda sembradas por las palabras de su suegra. La cena estaba servida en la mesa, pero el hombre apenas la miró. Lucía observaba a su esposo en silencio, optando por no hacer preguntas esa noche. Finalmente, rompiendo el tenso silencio, ella sugirió: «Ya es muy tarde, vayamos a la cama». Alberto, visiblemente aliviado, aceptó su sugerencia. Sin embargo, estas tardías llegadas a casa se habían convertido en una costumbre preocupante. Al principio, Lucía mantenía su paciencia y evitaba interrogar a su esposo, pero a medida que las noches de regresos tardíos se volvían más frecuentes, comenzó a exigir explicaciones. Cuando finalmente planteó sus preocupaciones, las respuestas de Alberto eran evasivas y poco convincentes. «Alberto, creo que es hora de que hablemos», propuso Lucía una noche tras otro regreso nocturno de Alberto. Exhausto, él intentó aplazar la conversación. «Estoy muy cansado, hagámoslo mañana». Pero Lucía, firme en su resolución, insistió: «No, creo que no deberíamos posponerlo más. Ya te he oído excusas parecidas, pero hasta ahora no he recibido una respuesta clara». Alberto simplemente respondió: «Tengo mucho trabajo». «Yo también trabajo», replicó Lucía, «pero llego a casa a tiempo para prepararte una cena deliciosa, pero cada vez más a menudo me encuentro cocinando solo para mí». Desconcertada y sin saber cómo proceder, Lucía decidió buscar el consejo de su madre. «Te dije que te engañaría, pero no quisiste escucharme», le recordó Sofía, ahora con más razón para acusar a su yerno de infidelidad, alimentando sus sospechas con información adicional. Una conocida había visto a Alberto salir de un hotel cercano, información que rápidamente compartió con su hija. Sofía vio en la situación una oportunidad para deshacerse de Alberto de una vez por todas, pero decidió no revelar de inmediato lo que sabía a su hija. En lugar de eso, ideó un plan que comenzó confrontando directamente a su yerno. «¿Cómo está mi yerno?», preguntó con una falsa cortesía. «¿Desde cuándo te preocupan mis asuntos?», respondió el hombre, sorprendido por la repentina intrusión de Sofía en su vida personal. «Desde que empezaste a salir con otras mujeres, y no te atrevas a mentirme», acusó Sofía sin rodeos. «Te han mentido. No tengo a nadie más que a Lucía», replicó él con tranquilidad, ya habituado a las sospechas y acusaciones de su suegra. «¿Cómo explicas entonces tus tardanzas?», insistió Sofía, decidida a presionarlo. «Eso no es asunto tuyo», contestó él, tratando de poner fin a la conversación. «Te equivocas. Lucía es mi hija y no permitiré que la engañen». Sofía se mantuvo firme, mostrando su determinación de proteger a su hija a toda costa. «No interfieras en nuestras vidas, lo manejaremos nosotros mismos», trató de zanjar él, pero sin éxito. Esta vez, Sofía estaba decidida a llegar hasta el final, y reveló a Lucía que había visto a su marido salir de un hotel a altas horas de la noche. «Después de todo, debería haberte hecho caso, mamá».
admitió Lucía, llorando en el hombro de su madre. No llores. Él no merece tus lágrimas. Eres una belleza. Todo te irá bien en esta vida, consoló Sofía. Juntas procedieron a recoger las pertenencias de Alberto y las dejaron frente a la puerta de su casa. Cuando el hombre regresó y encontró sus maletas apiladas junto a la puerta, comprendió la gravedad de la situación. Lucía, deja que te lo explique todo, suplicó él desde el otro lado de la puerta cerrada. Tuviste la oportunidad, pero no la aprovechaste. Ya no hay nada más que hablar. Márchate, sentenció Lucía sin abrir la puerta, sin ver su rostro lleno de desesperación. Desorientado y sin nadie más en la ciudad que pudiera ofrecerle refugio, Alberto decidió marcharse para siempre, pensando que tal vez así podría olvidar a Lucía y encontrar a alguien nuevo, aunque no esperaba que nadie pudiera igualar la belleza y el talento de su esposa. En efecto, estaba en el hotel, pero su presencia allí no era por los motivos que Sofía sospechaba. No se atrevió a confesar que había estado aprendiendo a tocar la guitarra con un amigo, intentando mejorar como persona para ser más digno de Lucía. Dio ese paso por su propio bienestar, pero ahora, al partir, dejaba atrás tanto su hogar como su corazón. Aunque la partida de Alberto fue dolorosa, Lucía no dejó de amarlo. Su desconsuelo se alivió parcialmente sumergiéndose en la música, una pasión que ahora ocupaba más tiempo en su vida. Sin embargo, la vida de la mujer estaba a punto de cambiar drásticamente cuando descubrió que estaba embarazada. Esta noticia llenó su corazón de alegría, pues significaba que, de alguna manera, una parte de su amado permanecería siempre con ella. Desafortunadamente, Alberto ya había desaparecido sin dejar rastro, y Lucía no tuvo oportunidad de compartir con él la noticia. «Mamá, tengo una noticia maravillosa para ti», le dijo a Sofía, esperando su apoyo. «¿Has encontrado un hombre?», preguntó Sofía, mostrando cierta expectación. «No, claro que no. Mamá, voy a tener un hijo», reveló Lucía con un brillo de felicidad en los ojos. «¿Un hijo de ese estúpido?», replicó Sofía, su tono despectivo revelando su desaprobación. «No hables así de él», Lucía defendió a Alberto. «¿Y cómo voy a hablar de él si solo es un bobo nada más? Te barrió de los pies y luego se fue. ¿Y quién te necesitará después con semejante equipaje? Estarás sola criándolo», argumentó Sofía, dejando entrever su preocupación por el futuro de su hija. «¿Cómo puedes decir tal cosa? Tú también eres madre», replicó Lucía, conmocionada por la frialdad de su madre. «Sí, y sé perfectamente lo que significa criar a un hijo. Sé cuánta fuerza y salud se necesitan», afirmó Sofía, hablando desde su experiencia, pero sin ofrecer el consuelo que Lucía necesitaba en ese momento. Sin embargo, Lucía estaba decidida a seguir adelante con su vida. 9 meses más tarde, dio a luz a un hermoso niño al que llamó José, quien heredó los rasgos distintivos de Alberto, los mismos ojos negros y rizos oscuros. La similitud física con Alberto hizo que Sofía le tomara aún más aversión, exacerbando la tensión entre madre e hija. Sofía, en su amargura, a menudo le recordaba a Lucía que ahora sería menos deseable para los demás debido a su nueva situación. A pesar de todo, la joven madre encontraba consuelo y alegría en su bebé, pasando horas jugando con él, lo que le proporcionaba un placer inmenso y alivio ante las dificultades de la vida. Cuando José cumplió 2 años, lamentablemente Lucía enfermó gravemente y falleció. La responsabilidad de cuidar al pequeño recayó en Sofía, quien inicialmente había mostrado aversión hacia el niño. Sin embargo, con el paso del tiempo, su resistencia hacia su nieto comenzó a disminuir y fue reemplazada por un afecto creciente, aunque no estaba claro si este cambio se debía a la culpa o simplemente necesitaba tiempo para adaptarse a su nueva realidad. Cada día que pasaba, su cariño por él crecía más y más. Una noche,
se produjo un golpe inesperado en la puerta. Sofía, quien no esperaba visitas a esas horas, tardó en responder. Con cierta reticencia, finalmente abrió la puerta y se quedó paralizada por la sorpresa. Alberto estaba frente a ella. Aunque todavía guapo, se veía más delgado y sus ojos mostraban un brillo menos vivaz que antes. Él había intentado olvidar a Lucía, pero había sido incapaz. Ahora, sin embargo, enfrentaba la necesidad de hacerlo. «Lucía ya no está», le informó Sofía de manera abrupta. «¿Cómo?», preguntó Alberto incrédulo. «Falleció el año pasado», respondió Sofía, su voz cargada de pesar. En ese instante se oyeron pasos ligeros detrás de Sofía. «Lucía», exclamó Alberto, pensando por un momento que su esposa podría estar viva. Sin embargo, lo que apareció fue la cabecita rizada de un niño detrás de la figura de la mujer. «¿Quién es este pequeño?», preguntó Alberto, desconcertado y curioso. «Es mi nieto, José», respondió Sofía con cautela. «¿De dónde es? ¿Tuvo Lucía un hijo? ¿Qué edad tiene?». Las preguntas de Alberto se sucedieron rápidamente. «Tiene 3 años», dijo Sofía, su voz apenas audible. «Entonces es mi hijo», realizó Alberto, asimilando la noticia. En ese momento, un temor invadió a Sofía. Imaginó a Alberto llevándose al niño, dejándola completamente sola. Después de todo, él era el padre y, por ley, tenía todos los derechos sobre el pequeño. Esta posibilidad la llenaba de miedo y desesperación, temiendo perder la última conexión que tenía con su hija. En aquel instante, una serie de pensamientos oscuros y desesperados se formaron en la mente de Sofía. Con una voz temblorosa pero amenazante, exclamó: «No te lo llevarás, mancharé tu nombre, le diré a todo el mundo que eres un sinvergüenza que abandonó a su mujer. Te meteré entre rejas si es necesario, pero no permitiré que te lleves a José. No puedes hacerme esto». «Es mi hijo», replicó Alberto, su voz llena de angustia y desesperación. «¿Tu hijo? Entonces, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Por qué tu hijo tuvo que crecer sin un padre?», desafió Sofía, su voz resonando con amargura y resentimiento. Alberto se quedó en silencio, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para defenderse. La figura imponente de Sofía, con su mirada helada y su férrea determinación, lo hizo sentirse pequeño, impotente. Conocía demasiado bien el temperamento de su suegra y sabía que enfrentarse a ella en ese momento sería inútil. Cualquier intento de explicarse, cualquier argumento, sería aplastado por el desprecio que Sofía siempre había sentido por él. Las acusaciones infundadas que ella había lanzado ya habían destruido su relación con Lucía y ahora parecía dispuesta a alejarlo también de su hijo. El mundo de Alberto se tambaleaba. Sabía que era el padre de José, lo sentía en lo más profundo de su ser, pero las circunstancias lo habían dejado en una posición en la que no podía probarlo fácilmente. En su corazón, una batalla se libraba entre el deseo de luchar por su hijo y el reconocimiento de la fuerza implacable de Sofía, quien tenía toda la ventaja. Su corazón estaba roto, no solo por la pérdida de Lucía, sino ahora también por la posibilidad de perder a su propio hijo, a quien apenas había conocido. Sofía lo miraba con esa mezcla de desdén y satisfacción, como si hubiera ganado una batalla que Alberto nunca había querido pelear. «No te atrevas a volver por aquí», le advirtió con una frialdad que cortaba como un cuchillo. «José no necesita un padre que desaparece y luego pretende volver como si nada hubiera pasado. Yo lo cuidaré. Él no necesita saber que su padre es un cobarde». Las palabras de Sofía lo golpearon con una fuerza devastadora. «Cobarde». Sabía que ella siempre había pensado eso de él, pero escucharlo tan directamente le hizo sentir como si todo su esfuerzo, todo su amor y toda su vida con Lucía hubieran sido reducidos a nada.
La rabia crecía dentro de él, pero no tenía fuerzas para pelear. Estaba cansado, desgastado por la vida y por la culpa que arrastraba desde la partida de Lucía. Miró a Sofía una vez más, esperando ver alguna señal de compasión o de humanidad en sus ojos, pero solo encontró la dureza de una mujer que estaba decidida a proteger a su nieto, aunque ello implicara negar la relación con su verdadero padre. Sabía que cualquier intento de lucha sería inútil en ese momento. La ley, la sociedad y hasta la moral estaban del lado de Sofía. Ella era la abuela de José, la cuidadora, la figura de autoridad en la vida del niño. Alberto, en cambio, era un hombre que había desaparecido en el momento más crucial. Un hombre que ahora no tenía derecho ni voz. Por ahora, pensó. Solo por ahora. Aunque todo en su interior le decía que luchara, Alberto también sabía que, en esas circunstancias, cualquier acción impulsiva solo empeoraría las cosas. Si intentaba reclamar su paternidad sin pruebas sólidas, Sofía podría envenenar aún más la mente de José en su contra. Lo último que quería era que su hijo lo viera como el villano que Sofía ya había pintado para todos. Con el corazón destrozado, pero reconociendo que el momento no era el adecuado, el hombre dio media vuelta. Cada paso que daba lo alejaba más de la casa donde su hijo crecía, y sentía que con cada paso también se desmoronaba una parte de sí mismo. En su mente solo una cosa le quedaba clara: no se rendiría, no ahora, no por siempre. Sabía que en algún momento, cuando el tiempo fuera propicio, volvería. Encontraría una manera de demostrarle a José quién era en realidad y esperaría el día en que su hijo pudiera escuchar su lado de la historia. Pero volvamos al restaurante, donde el aire parecía haberse detenido. La conmovedora escena entre Alberto y su hijo José había capturado la atención de todos los presentes, quienes observaban con asombro y una profunda empatía. Padre e hijo, separados por los años y por circunstancias que ni José comprendía por completo, estaban ahora unidos por primera vez en un abrazo que llevaba mucho tiempo esperando. La emoción que emanaba de ambos era tan intensa que se sentía casi tangible, como si el propio ambiente del lugar hubiera cambiado, volviéndose más cálido, más humano. José, que durante tantos años había soñado con conocer a su padre, no podía contener las lágrimas. Abrazado a Alberto, sentía un torbellino de emociones dentro de sí. A pesar de la tristeza y la confusión, había algo reconfortante en estar en los brazos de aquel hombre al que había imaginado tantas veces. Sentía el calor de su abrazo y el latido de su corazón, y eso le ofrecía una paz que nunca había experimentado. Era como si, en ese abrazo, el tiempo perdido comenzara a sanar. Alberto, por su parte, estaba igualmente abrumado. Sostenía a su hijo con una mezcla de alivio, culpa y amor. Nunca había dejado de pensar en él, y ahora, al tenerlo entre sus brazos, se daba cuenta de todo lo que había perdido. El niño, que alguna vez había sido solo una idea en su mente, ahora era un joven real, de carne y hueso, y lo miraba con los mismos ojos oscuros que había heredado de él. Alberto lloraba por el tiempo perdido, por no haber estado allí cuando José más lo necesitaba, pero también por la alegría indescriptible de tener una segunda oportunidad. Los otros comensales del restaurante, que en un principio solo habían sido testigos de la inesperada interpretación musical de José, ahora compartían la emoción del reencuentro. Algunas personas también lloraban en silencio, conmovidas por la escena frente a ellos. Otros sonreían, ofreciendo un apoyo silencioso, como si entendieran el peso emocional de aquel momento. Era una de esas raras situaciones en las que las barreras sociales se desmoronan y la humanidad de todos los presentes se unía en una sensación compartida de esperanza y redención.
La camarera que había servido la mesa de José y Sofía también observaba desde una esquina, con una mano sobre su boca y los ojos brillando de lágrimas. La calidez de la música que José había tocado minutos antes seguía resonando en el ambiente, pero ahora parecía haber sido solo el preludio de algo mucho más grande. Aquello no era simplemente una reunión familiar, sino un reencuentro emocional que trascendía las palabras. José, con los ojos hinchados por las lágrimas, finalmente apartó la cabeza del pecho de su padre y lo miró directamente a los ojos por primera vez. Entre sollozos le susurró: «¿Por qué nunca volviste? ¿Por qué me dejaste solo con la abuela?». Había tanto dolor en su voz, y Alberto sintió cada una de esas palabras como una daga en el corazón. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a esa pregunta, pero ahora, al escucharla de boca de su hijo, la realidad de sus decisiones lo abrumaba. «José, lo siento tanto», comenzó a decir Alberto, su voz temblorosa. «No quería dejarte. Nunca quise que crecieras sin mí. Pero cometí errores que me alejaron de ti y de tu madre». La mención de Lucía hizo que su voz se quebrara aún más. «Perdí a tu madre y no supe cómo enfrentar la vida sin ella. Tenía miedo de no ser lo suficientemente bueno para ti. Y tú, abuela, ella creyó que lo mejor para ti era que yo me mantuviera alejado». José lo escuchaba en silencio, su joven mente tratando de procesar las palabras de su padre. Sabía que había mucho que no entendía, que las razones eran complicadas, pero en ese momento no le importaba. Lo único que le importaba era que finalmente tenía a su padre frente a él. «Pero me abandonaste, me dejaste solo», repitió José, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y alivio. Alberto asintió, incapaz de negar la verdad. «Sí, lo hice, y no hay excusa para eso. Pero estoy aquí ahora, José. No puedo cambiar el pasado, pero quiero estar en tu vida. Quiero conocerte, quiero ser tu padre». José, con el corazón dividido entre el dolor de la ausencia y el anhelo de tener a su padre, lo miró con los mismos ojos llenos de inocencia y esperanza que Alberto había visto en Lucía cuando se enamoraron por primera vez. Entonces, sin decir nada más, José se aferró a él con más fuerza, como si temiera que este momento se desvaneciera. Alberto lo abrazó aún más fuerte, prometiéndose a sí mismo que, pase lo que pase, nunca volvería a dejar a su hijo. El restaurante entero parecía vibrar con la intensidad del momento. Incluso aquellos que no conocían la historia detrás de ese reencuentro sabían que estaban presenciando algo especial. La música suave que solía llenar el lugar había cesado por completo, y el único sonido que quedaba era el de las lágrimas y los susurros emocionados. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, José, con su voz aún temblorosa, preguntó: «¿Te quedarás esta vez?». Alberto, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. «Sí, hijo, esta vez me quedaré. Prometo que nunca más te dejaré». Era una promesa que Alberto sabía que debía cumplir, no solo para José, sino para él mismo. Sabía que no sería fácil, que tendría que ganarse la confianza de su hijo poco a poco, pero estaba decidido a hacerlo. Había perdido demasiado y no estaba dispuesto a perder más. Los comensales comenzaron a regresar lentamente a sus conversaciones, aunque el ambiente seguía teñido de una calidez emocional. Era como si todos, de alguna manera, hubieran sido parte de ese reencuentro, como si cada uno de ellos hubiera recuperado algo que también habían perdido en sus propias vidas. La cuenta de la comida quedó olvidada, un recordatorio sin importancia ante la magnitud del reencuentro familiar. Sofía, observando todo desde la distancia, se mantuvo sin palabras. «Gracias, abuela, por la mejor comida de mi vida», dijo José, su voz tierna y agradecida cortando la tensión del momento. La abuela, con una sonrisa genuina, abrazó a su nieto con fuerza.
En ese momento, el velo de tristeza que había cubierto los ojos de Alberto durante tanto tiempo se levantó, y José vio brillar en ellos una luz de esperanza y amor. Con un gesto de cabeza afirmativo, Alberto tomó la mano de su hijo y con el apoyo de Sofía caminaron hacia casa juntos. A pesar de los desafíos y las complicaciones del pasado, sintieron una renovada felicidad y calor en sus corazones. Este inesperado giro de los acontecimientos les recordó que, a veces, la familia puede encontrarse y reconstruirse en las circunstancias más inesperadas, y que el perdón y la unidad son posibles incluso después de los desafíos más duros. En la vida, los finales felices no son solo cosa de cuentos de hadas, sino momentos de reconciliación y amor que se pueden alcanzar con comprensión y esfuerzo mutuo. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Nos ayudará mucho para seguir contando historias encantadoras. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevos videos.